creo que ahí la clave es un poco, bueno, lo que hicieron los escoceses hace 40 años, que lo hicieron con éxito, es una reorganización administrativa. Ese tema es muy peliagudo. Ya. Tiene que haber un amplísimo consenso político, cosa que en este país en este momento es impensable, pero entendemos que hay que ir hacia eso y que es la única manera que hay de resolver el problema. Bueno, pero yo creo que también hay expertos ya de alguna manera que tienen que empujar, ¿no? Un poco también a los políticos, porque Sí, y no sé, quizás es verdad que una manera es intentar ver buenas prácticas en otros países, sí, que este es un problema mundial, o sea, que sí, realmente no es un problema sí. de nuestro país, ni es un problema solo de Europa, No, no, ni no. es un problema mundial. Y el tema de la cohesión social, yo creo que es un tema que a los políticos les tiene que empezar a preocupar. Baby, can't you hear my call? Is it loud enough? You don't wanna fall. I can't stand. Buenos días, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues quería enseñarte el lugar donde vamos a celebrar dentro de poco más de una semana la Feria Presura. Tú eres la primera persona que está viendo las labores que hemos iniciado, ¿no?, para organizar la feria. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso este lugar, que además yo no lo conocía. Ya sabes que yo soy madrileña de hace poquito, pero creo que hay muchos madrileños que no lo conocen. Sí, Este palacio. nos contaba Carlos, el director Carlos Dueñas, que bueno, que esto se recuperó, que era un lugar que estaba un poco olvidado, ¿no? Y que gracias a toda la reurbanización que se hizo de este sector, de la M30 y del parque y demás, pues se puso en valor este invernadero, que era la antigua nave donde guardaban el pienso de los animales que traían al matadero, ¿no?, de aquí en Arganzuela, en Madrid. Y la verdad es que es un sitio fantástico, ¿no? Precioso. Actualmente lo utilizan para... bueno, es un lugar didáctico, ¿no? Y recreados 4 ecosistemas diferentes y vienen los jóvenes, los estudiantes a visitarlo. Y la verdad es que es una de esas sorpresas, ¿no?, que te da Madrid. Yo me imagino que tú te habrás sorprendido también. Bueno, muchísimo, muchísimo. Hay cantidad de espacios que me quedan por conocer, ¿eh? Porque es que no te lo acabas. Ya. Pero nada, encantada que vengáis los de Soria a descubrirme un espacio tan bonito como este. ¿Y qué hace una catalana de pura cepa como tú aquí en Madrid? Pues bueno, tengo que decirte que a mí Madrid siempre fue una ciudad que me gustó mucho. Venía cuando era pequeña porque mi abuela tenía una hermana que vivía en Madrid, con lo cual, pues de tanto en cuanto me venía aquí a pasar un fin de semana con ellos. Pero además, por trabajo, casi siempre me ha tocado venir de forma bastante reiterada, ¿no? Viví aquí ya hace 15 años y bueno, tenía ganas de volver a vivir en Madrid, la verdad. Me quedé como que en ganas de más aquella vez. Y la verdad que ha sido una suerte porque, bueno, porque el Madrid que me he encontrado ahora, concretamente en 2022, cuando empecé a vivir aquí de nuevo, pues es un Madrid distinto y yo creo que mucho mejor que el de hace 15 años. Sabes que vamos a celebrar una feria sobre repoblación rural aquí en el corazón de Madrid, la Feria Presura. En algún momento pensamos que era bueno, ¿no?, venir aquí al foro, ¿no?, a Madrid, a contarle a los ciudadanos de Madrid qué es esto, ¿no?, de la repoblación rural y cómo estamos trabajando en esa línea. ¿Tú has tenido alguna vinculación alguna vez con el rural? ¿Has tenido pueblo o has sido siempre una chica de ciudad? Bueno, tú sabes que siempre te digo, tú me has invitado varias veces a la feria y yo siempre me siento un poco como una intrusa, ¿no? Porque yo soy muy urbanita realmente y además que lo llevo muy a gala. O sea, a mí me gusta vivir en el centro de las ciudades y me gusta una gran ciudad además. Pero sí que he tenido un pueblo que no era un pueblo, digamos, de familia, pero que era el pueblo donde cuando yo tenía 5 o 6 años mis padres compraron una casa
ellos querían algo en el campo y cogieron, creo que 2 caballos que tenían en aquel momento y empezaron a hacer carretera y vieron allí a lo lejos un pueblo subido en una montaña y llegaron y preguntaron si había alguna casa en venta. Había una, la compraron y allí pasé pues todos mis veranos y navidades y de pequeñita. Y la verdad es que tuve bastantes experiencias con el rural, ¿no? Mis padres eran, pues, me dejaban bastante que me integrara en el pueblo, tenía amigos que habían nacido allí, era un pueblo ya bastante despoblado en comparación con lo que había sido, ¿eh? Porque toda la parte subida encima de la colina ya no vivía nadie, estaba todo derruido. Hoy en día están arregladas la mayoría de esas casas, recuperadas, pero cuando nosotros fuimos en el año 70, sería más o menos, había muy poquita gente. Y luego, pues, yo recuerdo pues que matábamos el cerdo y yo iba allí a mover con las manos todas las mezclas estas. Una vez a la semana iba a casa del pastor que mataba un cordero y veía cómo le clavaba y cómo salía la sangre y tal. O sea que me curtí bastante de estas cosas durante pues muchos años, ¿no? Desde los 5 o los 6 hasta ya pues, que empecé la carrera y en esa época ya empecé a ir menos, ¿no? Pero bueno, digamos que puedo entenderlo mínimamente lo que es vivir en un pueblo muy pequeñito del campo de Tarragona. ¿Y qué opinas de todo este movimiento, ¿no? que entre todos hemos conseguido poner en marcha en estos últimos años, ¿no? Para, bueno, pues para fomentar un poco esa repoblación rural, ¿no? Esa nueva ruralidad. Bueno, yo creo que lo he vivido bastante, ¿no? Porque la primera vez cuando nos conocimos tú y yo, cuando vine al Hueco por primera vez, yo creo que se había publicado el libro de Sergio del Molino, sí, por me imagino, momentos, sí. Pero era bastante reciente, sí, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, bueno, he visto un poco cómo habéis evolucionado y a mí me parece muy relevante, sobre todo muy relevante que la opinión pública se diera cuenta de eso, ¿no? Que creo que es lo más importante que habéis conseguido. Detrás de que la opinión pública se dé cuenta, obviamente tenemos que conseguir que se fije población en las zonas rurales, etcétera. Sí. Pero a mí, en el siglo XXI, me parece fundamental y creo que eso lo habéis conseguido bastante. Sí. Bueno, yo tengo que decir, eso no lo sabe mucha gente, ¿no? Que nosotros tú y yo nos conocimos a raíz de una actividad que hizo la Fundación Princesa de Girona en Soria, en el Hueco, cuando tú eras la directora de la fundación, que nos incluisteis en la ruta del talento, ¿no? de aquel año. Estoy hablando ya hace de 7 años, por lo menos, 7, 8 años, no recuerdo bien. Y gracias a aquello y gracias a aquella actividad, a aquella visita y sobre todo a la participación en aquel caso, en aquella ocasión de la reina doña Leticia, se empezó a tomar un poco en serio, se nos empezó a tomar un poco en serio a nosotros, ¿no? Lo que estábamos haciendo desde el Hueco, y se empezó a tomar un poco en serio todo este movimiento de la despoblación rural, ¿no? Yo siempre digo que aquello fue un elemento, un detonante, ¿no? Hablabas del libro de Sergio del Molino, que también lo fue, aunque quizás el tratamiento que se daba en aquel libro en aquellos años tampoco nos beneficiaba demasiado, ¿no? Nosotros en el Hueco siempre hemos tratado de ver la botella medio llena, ¿no? Y hablar siempre de oportunidades, ¿no? Y de tratar de ser optimistas, ¿no? No nos ha gustado mucho identificarnos con el término España vacía, ni siquiera España vaciada, que también ha habido mucho debate sobre eso, ¿no? Pero hay que reconocer de eso, ¿no? Que gracias a aquella visita fue muy importante para todos los que... Sí, ese era un momento en el que la Fundación Princesa de Girona era conocida en Cataluña, pero poco conocida en el resto de España, ¿no? Sobre todo poco conocido lo que hacíamos con los jóvenes. Sí. Entonces iniciábamos un proceso en el que cada año queríamos ir a 4 o 5 ciudades españolas diferentes. Y recuerdo que el que era el director técnico en aquel momento, Salvador Maneu, me dijo: mira, hay una gente en Soria
en el hueco, que trabajan muy bien, que podríamos pensar en en anunciar el ganador del premio social allí, ¿no? Y bueno, y así fue. Y realmente a mí, por supuesto, para mí fue un aprendizaje, fue la primera vez que también estuve confrontada con la realidad, ¿no?, de las zonas rurales y efectivamente pienso que fue importante para vosotros la presencia de la reina y también para ella una oportunidad, ¿no?, de conocer de primera mano de personas. Muchos, recuerdo una mesa Sí. con varios emprendedores Yo locales la que recuerdo, estaban vamos, allí, ¿no? lo tengo en la cabeza ahora mismo, una mesa con todas las autoridades, con el presidente de la Junta de entonces, con Vicente Herrera y Sí. el presidente de la Diputación de Soria, el alcalde y demás, y nos sorprendió mucho cómo la reina en aquella reunión se interesó con mucha intensidad, ¿no? O sea, nos preguntaba muchas cosas y les decía a los políticos, tomen nota de todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que desde entonces hasta ahora la verdad es que hemos avanzado mucho. Hacía tiempo que no nos veíamos personalmente tú y yo, ¿no? Sí. Pero hemos avanzado mucho. Creo que hemos conseguido entre todos que el problema de la despoblación esté en la agenda política, que es algo muy importante, que esté en los foros de debate, que los medios de comunicación también lo tengan dentro de sus prioridades, aunque ahora estamos viendo también que, bueno, que quizás haya que relanzar un poco todo este tema, ¿no?, a nivel mediático. Estamos viendo que sopla el viento a favor, ¿no? Nosotros Pero cuando hablas de relanzar el tema a nivel mediático, ¿por qué? O sea, hay un cierto cansancio, tenemos que meterle cosas nuevas, o sea, Bueno, ¿por yo qué? creo que que hemos estado 5 o 6 años en la cresta de la ola, cuando el movimiento, ¿no?, de la despoblación rural, de la repoblación, y ahora por diferentes circunstancias estamos en un segundo plano, ¿no? Y tiene que ver mucho también pues la actualidad política, ¿no? Se habla de otras cosas, etcétera. No quiero decir que se haya perdido interés, pero seguramente sí que estemos un poco ahí en un segundo plano. Yo creo que es conveniente volver a poner otra vez de relevancia a todo esto. Hemos visto, sobre todo después de la pandemia, que ha soplado viento a favor, que está llegando un nuevo tipo de personas a vivir al campo, ¿no? Los teletrabajadores, los nómadas digitales, un poco aquello que ya veíamos hace años, ¿no? Pues estamos empezando a... Y sigue pasando, Sí, o sea, sí, no sí. fue flor de un día esto No, después de la pandemia. no. Quizás ahora se ha estabilizado un poco más, no se habla tanto de ello, pero ahí está, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que siempre nos ha preocupado, sobre todo en estos últimos años, y que precisamente por eso estamos aquí en Madrid hablando de esto, que es que notamos que hay cierto enconamiento, ¿no?, de posiciones muchas veces entre lo urbano y lo rural, ¿no?, que parece que se está planteando como un enfrentamiento, ¿no?, entre los ciudadanos rurales que achacan a los ciudadanos urbanos ese gap, ¿no?, esa brecha, ¿no?, que hay entre lo urbano y lo rural. Y nosotros desde el Hueco siempre hemos pensado que no es el motivo, ¿no? O sea, no es la forma de afrontar una cuestión como esta tan compleja, sino que precisamente lo que tenemos que buscar son cauces, ¿no?, para dialogar y para hablar, y por eso estamos hoy aquí en Madrid y por eso vamos a celebrar la Feria de Madrid. No sé cómo lo ves tú esto, No, a mí me parece interesante, sobre todo esta idea de no provocar el enfrentamiento, que quizá el enfrentamiento no es tanto entre los ciudadanos de lo rural y los ciudadanos de la ciudad, sino es como esa cosa de que la ciudad es como un ente abstracto que absorbe todo, ¿no? Y que de alguna manera pues hace que la gente deje sus pueblos para irse a vivir a la ciudad. Bueno, claro que tiene esa potencia, y sobre todo si la ciudad que tienes cerca es una ciudad como Barcelona o como Madrid, ¿no?, o como Sevilla, que lógicamente las oportunidades pues son seguramente más y diferentes, y claramente, bueno, hay muchos gaps, ¿no?, entre lo rural y lo urbano, pues gaps de ingresos, gaps de acceso a la tecnología por parte de sus ciudadanos, las cifras de empleo, pues también hay un gap. Pero a mí el que me parece más interesante o más relevante y contra el que deberíamos luchar más es eso que los anglófonos le llaman el recognition gap, ¿no? O sea, la sensación de que las personas que viven en lo rural sienten que su identidad cultural y su papel en la sociedad
no está lo bastante tenido en cuenta por los políticos, ¿no? Ahí es donde creo que los políticos tienen un trabajo que hacer, obviamente y conjuntamente a que si los ciudadanos de las zonas rurales se sienten así, eso deteriora la cohesión social global de un país y del mundo, ¿no? Sí. Claramente. Y da pie a los extremismos, claramente, ¿no? Da pie a la polarización. Sí. Y bueno, lo hemos visto que la extrema derecha se nutre en muchos casos del descontento de esas personas de las zonas rurales. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que, fíjate, quizás en el hueco, en alguno de estos foros que llevamos haciendo desde hace años, fue la primera vez que empezamos a hablar de lo rural como una cuestión como un enfoque de derechos, ¿no? O sea, es una cuestión de derechos. En el fondo, lo que tenemos que procurar, o lo que el Estado tiene que procurar, es que un ciudadano que vive en Tera, como yo, en Soria, tenga los mismos derechos y se puedan hacer efectivos los mismos derechos que el que vive aquí en Legazpi, ¿no? Eso es muy importante. Creo que el estado del bienestar tiene que atender eso precisamente. Creo que estamos en una fase nueva, ¿no? de un punto de inflexión de la civilización en la que incluso, fíjate, yo te diría que el estado del bienestar que se inventó en los años 40, 50 del siglo pasado, quizás habría que darle una vuelta, ¿no? a ese tema y pensar, sobre todo en esos ciudadanos rurales. Cuando se diseña el estado del bienestar nadie piensa en el campo no es un problema, y ahora el campo sí que es un problema, y esa deslocalización de la población y demás. Pero bueno, esto da para muchas horas de debate, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, ¿no? Ahora que yo trabajo con ciudades, ¿no? Globales, pues ahora actualmente más o menos un 56% de la población vive en ciudades. Lo que dicen los expertos es que en el 2050 7 de cada 10 personas vivirá en ciudades y que en el 2100 habrá 10.000 ciudades donde viven 10.000 millones de personas, ¿no? Pero claro, esta es una progresión pensada probablemente urbano, desde, ¿no? Claro, y desde un concepto que no tiene en cuenta una posible transformación del estado del bienestar como la que tú estás planteando, ¿no? Bueno, Sino que realmente está teniendo en cuenta como que vamos a seguir con el mismo proceso en el que estamos ahora. Yo creo que hay un elemento, hay una variable que va a ser la más importante, sin duda, y es toda la capacidad tecnológica que la humanidad está consiguiendo, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, 200 años después de la Revolución Industrial, cualquier trabajador o trabajadora, o muchos trabajadores y trabajadoras, van a poder elegir el lugar donde trabajar sin necesidad de tener que hacerlo junto al centro de trabajo. Esto es muy importante, o sea, muy importante porque las grandes ciudades españolas y europeas y del occidente, ¿no? Hoy lo son porque un buen día fueron centro de atracción de trabajadores, ¿no? Madrid, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, etcétera, etcétera. Claro. Pues esa tendencia que vemos ya que empieza, ¿no? con la pandemia, ¿no? Que vimos cómo muchas personas podían desarrollar su trabajo desde cualquier lugar, es muy importante. Eso es viento a favor para los pueblos, con la salvedad esa de que alguien tendrá que pensar cómo resolver ese estado del bienestar, ¿no? Para esto. Y cómo se comunican los pueblos con las ciudades, porque, a ver, efectivamente, las grandes empresas, lógicamente, las grandes sedes continuarán estando en ciudades. Sí. Y esa persona tiene que tener una capacidad también de ir periódicamente de forma fácil, ¿no? Que eso ya en nuestro país, bueno, poco a poco, que nos quedan todavía... Ya. Los extremeños levantarían y aquí... los de Soria, Bueno, los de Soria comparado con Extremadura todavía se llega. Yo creo que hay otro factor, otro elemento también muy importante que va en nuestro favor, que es la sostenibilidad. O sea, si estamos hablando siempre de la triple sostenibilidad, llevamos hablando mucho tiempo de esto, ¿no? Si queremos un país sostenible, un mundo sostenible, al final en el rural tendrá que vivir alguien. O sea, tendrá que haber una actividad económica en el rural sostenible, como lo ha venido siendo siempre. O sea, no nos hemos inventado nada. España, como tal, es así desde hace muchísimos años porque el hombre ha modelado el sistema, ¿no? El paisaje. Yo siempre digo que no es como los bosques de Maine, ¿no? Lo que Turó, ¿no? Que hablamos alguna vez de eso, ¿no? No, esto no, España es otra cosa, ¿no? Entonces,
en el rural va a tener que seguir viviendo gente y esa gente va a tener que estar ahí generando una actividad económica, ¿no? Sí, pero igual sí que hay que inventar algo para que la gente viva, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que O sea, inventar es una nueva economía. O sea, ya si me llevas hasta esos límites, yo lo que creo que deberíamos inventarnos es un capitalismo más adaptado a esta situación que estamos viendo, sobre todo de emergencia climática, ¿no? O sea, los bienes son finitos, los materiales, las materias primas son finitas y a partir de ahí hay que reinventarlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar en eso, ¿no? Es como pues en plena Guerra Fría, ¿no? Cuando se decidió que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo que decidir cómo gestionar Europa o qué modelo se podía aplicar en Europa y se inventó el estado del bienestar, ¿no? O sea, nos lo podemos inventar, o sea, de hecho, la capacidad que tenemos de imaginarnos cosas es la que nos trae hasta aquí, o sea, la que al ser humano le permite seguir avanzando, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que saber que nos tenemos que enfocar en eso. Sí. O sea, cuando hablamos de la transformación territorial o cuando hablamos de urbanización, pues es que urbanización no solo tiene que ser pensar en las ciudades, sino que tenemos que pensar Claro. en la globalidad del territorio, ¿no? Por eso entendemos que Madrid tiene mucho que decir, sobre todo en sus territorios, ¿no? Más cercanos, ¿no? O sea, en ese reequilibrio, ¿no? De alguna manera, a la propia Madrid y al Gran Madrid, al Madrid metropolitano, le interesa que en los alrededores de Madrid, cuando hablo de alrededores, hablo de un radio de 2-3 horas, viva gente Claro. y que existan unas buenas vías de comunicación, ¿no? No sé cómo ves tú eso. Sí, hombre, yo lo que veo es que a lo mejor hay que empezar por la ciudad, digamos, capital de provincia y su entorno, ¿no? Sí. Esto es como un poco como un castillo Sí. de naipes, ¿no? Básicamente porque las zonas más rurales realmente están en los entornos de las ciudades de provincia. Y eso no sé si ahí se está trabajando ya, si hay... Bueno, se está creo- trabajando poco, yo creo, y despacio. Al final lo Ya. que tú estás diciendo es que hay que inventarse una nueva ordenación territorial, ¿no? Más adaptada al siglo XXI y más adaptada a la realidad que estamos viendo en este siglo, ¿no? Sí. Sobre todo en las zonas rurales. Un factor limitante que tenemos, a mi juicio, es que las divisiones administrativas que tenemos en España vienen de cuando los franceses y no se adaptan en lo más mínimo a la situación, ¿no? Yo estoy un poco en la línea de lo que dices tú, ¿no? Que, bueno, pues que habría que comarcalizar, que esas comarcas deberían tener unas cabeceras de comarca fuertes, con servicios. Lógicamente en todos los pueblos no puede haber piscina, no puede haber polideportivo, pero sí que puede haber una red de transportes comarcales que te muevan en la comarca para que puedas disfrutar de esos servicios en la comarca, ¿no? Creo que ahí la clave es un poco, bueno, lo que hicieron los escoceses hace 40 años, que lo hicieron con éxito, es una reorganización administrativa. Ese tema es muy peleagudo. Ya. Tiene que haber un amplísimo consenso político, cosa que en este país en este momento es impensable, pero entendemos que hay que ir hacia eso y que es la única manera que hay de resolver el problema. Bueno, pero yo creo que también hay expertos ya de alguna manera que tienen que empujar, ¿no? Un poco también a los políticos, porque Sí, y no sé, quizás es verdad que una manera es intentar ver buenas prácticas en otros países, sí, que este es un problema mundial, o sea, que Sí. realmente no es un problema sí. de nuestro país, ni es un problema solo de Europa, No, ni no, no. es un problema mundial. Y el tema de la cohesión social, yo creo que es un tema que a los políticos les tiene que empezar a preocupar, porque, en fin, o sea, ya ha habido muestras, ¿no? Bueno, Y mira lo que está pasando algunas, en ¿no? Estados Unidos con el trumpismo, nace de ahí, ¿no? Es- Nace del por eso, descontento, por del eso, desencanto, por eso. ¿no? De ciudadanos rurales que se sienten excluidos, Exacto. ¿no? Entonces, Que tienen este recognition gap, ¿no? De que a mí no me tienen en cuenta y entonces ahora este señor sí que me tendrá en cuéntanos, porque tú de algún modo lo que te dedicas es a todo lo contrario, o sea, tú te dedicas a traer inversión, a traer futuro a Madrid Futuro. Cuéntanos Bueno. qué haces. Mira, Madrid Futuro es una asociación independiente sin ánimo de lucro formada por diferentes ámbitos de la sociedad civil madrileña. Empresas, universidades, centros de investigación, entidades culturales, fundaciones, ONGs y personas físicas también que quieren comprometerse con la ciudad. La idea es que nosotros de alguna manera impulsemos a esta sociedad civil para que haga proyectos o iniciativas
que proyecten y desarrollen la ciudad, ¿no? Madrid es claramente una ciudad global, es una ciudad que ha sufrido un cambio bastante impresionante en los últimos 10 años, pero es una ciudad que también tiene aspectos que de alguna manera a veces aguantan un poco su capacidad de ser conocida en el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, el síndrome de la capitalidad, que solo tienen muchas ciudades, que son capitales, que a veces quien no conoce la ciudad no entiende una identidad singular de esa ciudad, sino que la confunde un poco con el país, ¿no? Y en este momento Madrid tiene claramente una identidad propia, como todos la vemos muy clara en Barcelona o en Sevilla o en Bilbao, pero es que Madrid también la tiene, lo que pasa es que hay que contarla, ¿no? Un poco. Y para eso, pues, por ejemplo, en julio publicamos un informe que es un diagnóstico sobre el estado de la ciudad en el que la comparamos con 10 ciudades del mundo en todos los ámbitos que te puedes imaginar, ¿no? Y casi siempre Madrid da mejor rendimiento que percepción, sobre todo en aquellos que no la conocen, con lo cual hay que trabajar un poco para explicar el Madrid de hoy, ¿no? Y ahora también otro proyecto que tenemos es la elaboración de una narrativa, de un relato de lo que es Madrid hoy, que no es solamente la vida nocturna y la gente muy acogedora y amable, es mucho más que eso. Nosotros vemos, hay un par de problemas que no son solo de Madrid, ¿no? Sino que, bueno, uno sobre todo es un problema común hoy en día en España y en todos los países occidentales, que es el alto precio de la vivienda, que es un factor que nosotros estamos viendo que empieza a influir de manera positiva para que muchas personas vengan a vivir a los pueblos, ¿no? De hecho, en Soria ya estamos viendo, en Soria y en otros lugares, ¿no? Familias o profesionales liberales que se pueden permitir el lujo de vivir en Soria y venir a Madrid de manera regular, que están estableciéndose en Madrid. ¿Cómo ves tú un problema tan serio, ¿no? como ese, ¿no? Yo no, es que no lo sé, o sea, no me gustaría estar en el sitio del político que, vaya, que yo creo que debe estar preocupado, ¿no? Por dar soluciones a esto. Porque, bueno, hay cosas que han funcionado, otras que no. Todo el mundo idealiza mucho la situación de Viena, por ejemplo, pero yo no me siento con herramientas para decir o sea, cuál es la buena herramienta, ¿no? ¿Cuál es la buena solución? Porque me doy cuenta de que hay quien dice que lo que hay que hacer es construir vivienda para aumentar la oferta. Lo que pasa que eso en las grandes ciudades es muy complicado. Sí. O sea, estamos al límite ya, no sí. Es evidente construir vivienda. Claro que hay cosas que puedes hacer que la gente que tiene pisos cerrados los tenga que alquilar, en fin, seguramente, pero no a lo bestia, ¿no? No son decisiones que vayan a cambiar radicalmente el mercado de la vivienda. Entonces, a mí me parece que para aquellos que no son como yo, y que, porque hay cantidad de gente que vive en las ciudades que sí. Le encantaría vivir en lo rural, ¿eh? O sea, yo no te creas que mi posición está de que yo no podría vivir fuera de una gran ciudad. Yo en mi entorno tengo muchísima gente que le encanta el campo y que querría vivir fuera de la ciudad, ¿no? Y que se ve pues obligada, entre comillas, pues por unos hijos, por un trabajo, etc. Con lo cual probablemente por ahí hay una vía de solución, sí. ¿No? Pero para eso efectivamente tiene que darse lo que un poco al principio hablábamos, ¿no? La colaboración. Claro. Estos días, pensando en lo que íbamos a hablar, recordaba una entrevista que dio precisamente el alcalde de Madrid al Diario de León hace unos años ya, pero bueno, ya era alcalde sí. De Madrid, sería en la anterior legislatura, pero en la que precisamente él incidía, entendía en que no podíamos abordar esta situación desde la culpa. Cuando hablaba de la culpa por parte de las ciudades, que parece que le estemos quitando todo sí. A lo rural, ¿no? Sino de la colaboración y de la cooperación, de la necesidad de fijar población en las zonas rurales y, por otra parte, de la necesidad ya global de ofrecer vivienda. Sí.
que es el gran Sí, problema, ¿no? En dijéramos, en ese descontento que existe en el rural que hablábamos al principio, ¿no? Que se está convirtiendo un poco en enfrentamiento con lo urbano, hay algunas cuestiones que son muy concretas, por ejemplo el tema de las renovables, ¿no? Es difícil explicarle a una persona de Soria o de Teruel o de Cuenca que en nuestro territorio producimos 2,5 veces más energía limpia de la que somos capaces de consumir. Esa energía se viene a las grandes ciudades y allí prácticamente quedan las migajas, ¿no? Las migajas de un gran negocio, ¿no? Quedan unas migajas y unos postes y unos molinos y unas torres de alta tensión, etcétera, ¿no? Es difícil explicarlo. Yo creo que habría que ser bastante más solidarios con ese tema y con otros. ¿Cómo lo ¿no? hacemos? Bueno, yo creo que hay un poco Porque de... no las podemos poner en la castellana. No, pero ahí vuelvo a lo de la ordenación territorial. Sí, seguramente tengan que estar allí esas instalaciones, pero que generen más riqueza y sobre todo que fijen población en el territorio, ¿no? Este es un mantra que llevamos hablando muchos años. Hay descontento, nosotros que tenemos mucho contacto sobre el terreno, ¿no? Con los pueblos, pues lo notas, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es nueva, pero que también empieza a ser preocupante, que es el concepto que se tiene sobre el turismo, ¿no? O sea, el turismo en las grandes ciudades ya sabemos que empieza a generar algunos problemas, ¿no? No hay que ser hipócritas y tenemos que tener claro que este país es un país que vive del turismo y que tenemos que conseguir que cada vez no sé si vengan más turistas, pero se generen más recursos con el turismo, ¿no? Ciudades como Madrid, por supuesto, ¿no? Pero también está empezando a suceder que hay pueblos, ¿no? que empiezan a sufrir el turismo, ¿no? Que se ven tengo totalmente algunos en la desbordados. cabeza muy cerquita de aquí, a hora y media en tren, ¿no? Que llegas un fin de semana y parece un parque temático, ¿no? Entonces, yo creo que también no nos sirve de mucho ni escondernos, ¿no? Es decir, tenemos que buscar maneras para que ese reequilibrio, ¿no? O estas actividades que quizás en el rural puedan resultar un poco más agresivas que en las zonas urbanas incluso, ¿no? Pues ver de qué manera podemos resolverlo y eso se resuelve volviendo al principio, con un diálogo franco y sincero, ¿no? Entre lo urbano y lo rural. Y aparte que la cuestión del turismo, eso sí que nos afecta a todos. Sí. Ten en cuenta que Madrid ahora es uno de los primeros destinos de turismo urbano, que no lo era. O sea, que es una cosa relativamente reciente también para los ciudadanos madrileños, ¿no? Es una preocupación ver cómo se puede compaginar, cómo se puede gestionar de manera que no afecte de forma ofensiva a las personas que viven allí. Pero creo que esto, pues poco a poco también empieza a ser un problema en algunas zonas rurales, sí, ¿no? Sí. Un problema del que ha venido en parte también una solución para la supervivencia de algunos pueblos. Pero bueno, esto es un poco lo que pasa también. O sea, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, a Barcelona los únicos turistas que iban eran japoneses con su cámara colgada que iban a ver los edificios de Gaudí. Claro, mira Barcelona ahora, ¿no? O sea, que eso... y en los pueblos ha pasado un poco, lo que pasa es que ahora todo pasa muy rápido, ¿no? Mi sensación es que ahora todo pasa muy rápido y pasamos de 0 a 1 millón rapidísimamente. Entonces, claro, aquellos pueblos yo comprendo que es un impacto. Bueno, yo creo que en los pueblos lo que les preocupa en este momento, sobre todo en aquellos pueblos que quizás tengan más oferta turística, es que el turismo está gentrificando el pueblo. O sea, lo que está ocurriendo es que como cada vez hay más turistas, cada vez hay más alojamientos para turistas y esos alojamientos restan la oferta de vivienda, ¿no? De alquiler y de la inmobiliaria en general, ¿no? Y en algunos pueblos nos dicen que los propios jóvenes de los pueblos que quieren quedarse a vivir en su pueblo lo tienen complicado, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión, volvemos al tema político, ¿no? Yo creo que es un tema complejo. Todos tenemos que ser conscientes de que el turismo de una manera o de otra nos da de comer en este país, pero que los políticos tienen que buscar la mejor manera para ordenar esto, ¿no? Pero fíjate que es un tema del ser humano, es que no sabemos, el término medio no lo entendemos. Ya, sí. ¿No? Porque sí. Hemos conseguido que todo sea un engranaje por el que todo el mundo quiera mover como mínimo 4 veces al año a los mismos sitios, además, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que además vivimos en un gran país, probablemente uno de los mejores países del mundo, ¿no?
en calidad de vida, ¿no? No sé en qué orden estamos ahora en el índice de desarrollo humano, pero tenemos que estar muy altos y aquí se vive muy bien, ¿no? Nosotros, como sabes, gran parte de nuestro trabajo en Cibesmundi y en el Woco tiene que ver con la cooperación internacional, que llevamos trabajando en cooperación desde hace 35 años y hemos tenido la oportunidad de conocer pues veintitantos países de todo el mundo donde hemos trabajado y sobre todo en países menos avanzados, y hemos podido ver pues las diferencias, ¿no?, que hay entre cómo se vive en un sitio y en otro. Por eso no me extraña que la gente quiera venir a vivir aquí, ¿no? Sí, pero también quieren ir a Corfú y también quieren ir a... Sí. O sea, las islas griegas también están igual, ¿eh? Quiero decir que Sí. es que en el mundo hay muchos sitios maravillosos para ir. Lo que pasa es que además las redes sociales permiten Sí. que eso se masifique. Sí, bueno, Seguramente, sí, ¿no? ahora es mucho más barato el poder moverse, Además. poder viajar, Además. todo eso ha influido mucho, ¿no? Pues bueno, yo creo que aquí tenemos que aplicar un poco en España, yo alguna vez te lo he comentado, ¿no? Esas recetas que hemos aprendido durante muchos años de trabajo en estos países en vías de desarrollo, ¿no?, en el desarrollo rural, al final yo creo que también algunas de ellas se pueden aplicar aquí, ¿no? O sea, metodologías, ¿no? Y creo que debemos volver un poco pues a un poco esa economía más tradicional, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa economía de cercanía que hemos abandonado, ¿no?, con la globalización, las personas... Pero volver a ella es muy difícil. Bueno, pero revivirla un poco al sí, lado de la otra economía. Sí, sí, pero por ejemplo en el tema de la alimentación yo estoy convencido que España, que también es una potencia agroalimentaria mundial y que hay ahí un recorrido tremendo, yo creo que en la agroalimentación la oportunidad del campo, de las zonas rurales, que se ha tecnificado tantísimo y que cada vez se demanda menos de mano de obra en el mundo rural, en la agricultura tradicional, la oportunidad está en generar un producto de cercanía, que sepamos valorarlo, que sea un producto sano. Alguien me decía que en China, por ejemplo, ahora están comprando lo mejor de todos los países de Europa para consumirlo allí, las clases medias altas que tienen en China, porque los únicos países que les dan garantía de calidad son los países europeos, ¿no?, gracias a nuestras normativas, etcétera, etcétera. Quiero decir con eso, preservando un poco también nuestros valores, nuestra forma de hacer las cosas, ¿no?, pero echando un poco la vista atrás, ¿no?, y ver cómo se hacían antes esas cosas, ¿no? Yo creo que eso es... Pero ¿y dentro de Europa hay algún... ¿Qué están haciendo los países que la mayoría tienen el mismo problema de desequilibrio entre lo urbano y lo rural, ¿no? Bueno, ¿hay buenos ejemplos de países que lo gestionen mejor que otros? Hay algunos, ¿no? Precisamente con Escocia, que es uno de los ejemplos que siempre se ha puesto, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad hace unos años de invitar al Hueco a los responsables de la Agencia de Desarrollo de las Highlands en Escocia y nos contaban cómo están haciéndolo allí. Es un modelo de éxito, han conseguido revertir después de 40 años el proceso de exploración y han vuelto a conseguir los niveles de población que tenían hace 40 años en las tierras celtas, en un contexto bastante más duro que el nuestro, con una climatología más dura, con unos suelos peores, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo han conseguido allí? Pues con una estrategia de consenso político a muy largo plazo, o sea, llevan remando a la vez juntos todos desde hace 40 años, con una serie de herramientas como puede ser esta agencia de las Highlands, que es una agencia independiente, ¿no?, del poder político y que, bueno, pues toma decisiones sin mirar en el corto plazo político, con dinero, lógicamente, porque las cosas no se cambian de otra forma, y sobre todo allí en Escocia con un cambio de mentalidad muy importante, ¿no? O sea, ellos son muy activistas de lo suyo, defienden mucho lo suyo, valoran mucho lo suyo. Tú entras en un supermercado en Escocia y la primera leche que ves es la leche escocesa, ¿no?, con la bandera escocesa. Y es la primera que te ponen para que la compres y todo el mundo compra esa leche, ¿no? Me suena un poco a Cataluña, ¿no?, tú que eres catalana y conoces bien ese modo de ser, ¿no? Un poco en esa línea. Yo no creo que haya que llegar a extremos políticos que no interesan, ¿no?, que no convienen, pero sí que tener un poco de ese activismo, ¿no? O sea, y esa defensa de lo tuyo. Allí se hizo, por ejemplo, en Escocia se hizo una reordenación territorial, se redujeron los municipios, creo que, estoy hablando de memoria, pero creo que ahora mismo en Escocia tiene 34 municipios nada más. En España tenemos 8.800, ¿no?, que viene de la época de
de la invasión francesa, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, creo que deberíamos Pero copiar... bueno, lo interesante es ver, ¿no? Verlo, sí, Es hay ver ejemplos Sí, en los que, bueno, pues que hayan funcionado. sí. Has hablado de cooperación, pues creo que eso es fundamental, Muy ¿no? importante. Hay muchos problemas comunes, con lo cual Sí. colaboremos, ¿no? Y bueno, para eso hacéis vosotros la Feria Bueno, Presura. para eso hacemos la Feria Presura. La Feria Presura es un ejemplo, precisamente, es un escaparate de proyectos innovadores. Hacemos especial hincapié en la innovación social, que es lo que nosotros trabajamos desde el Hueco, ¿no? O sea, proyectos que buscan resolver o contribuir a resolver problemas sociales de una manera mucho más novedosa y más sostenible. Eso es lo que Pero tienes que decirles a los espectadores cuándo es la feria y... Bueno, pues dónde. nada, invitaros a que vengáis a la Feria Presura, aquí al Palacio de Cristal de la Arganzuela, en Madrid, del 18 al 20 de octubre, dentro de poco más de una semana. También a los madrileños. Créanme que vale la pena. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Baby, can't Gracias a you ti. hear my call?